¿Cómo están, niños? Gusto de saludarlos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora vean este video. Soy Gonzalo Klenstein, tutor jurídico, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad del Alba, ex postulante de la Corporación de Asistencia Judicial, consultorio Hualpén, materia de familia. Y vamos a comenzar nuestra sesión número 14 de estas tutorías solidarias para preparar el examen de grado. Vamos a entrar a analizar la posesión, una materia muy importante que tiende a ser compleja en materia de bienes porque nos desenfoca un poco y se pregunta bastante. Por lo tanto, hay que ser sumamente cuidadoso al analizar esta materia porque eventualmente puede provocar algún tipo de dificultad. Como siempre, para poder comenzar a estudiar un tema, tenemos que conceptualizar, tenemos que saber de qué es lo que estamos hablando, y vamos a partir con la primera pregunta de este cuestionario. ¿Qué es la posesión? ¿Está definida legalmente? Sí, hay definición legal, por lo tanto hay que saberla. Y la posesión se encuentra definida en el artículo 700 del Código. ¿Qué dice? Dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada, eso es súper importante, tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que le tenga el lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Esta definición es capital porque nos permite comprender qué es la posesión y cuáles son los elementos de la posesión. De acuerdo a la definición, los elementos de la posesión son dos: el corpus y el animus. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuáles son los dos elementos? El corpus, que es la tenencia de una cosa determinada con posibilidad de disponer materialmente de ella. Es decir, tenemos una cosa y podemos disponer. ¿Qué significa disponer? Significa ejercer actos de posesión efectivos. Después, el animus, que es un elemento psicológico, que es la intención de tener la cosa como dueño, es decir, para sí. Es un elemento de carácter psicológico que implica una voluntad especial. Por lo tanto, si les preguntan cuáles son los dos elementos de la posesión, el corpus, o la tenencia de la cosa para poder disponer de ella, y el animus, que es comportarse respecto de la cosa como si uno fuese dueño. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Toda posesión requiere corpus y animus? No. La regla general es que sí, pero hay excepciones. Una de ellas es la posesión del derecho real de herencia. ¿Por qué razón? Porque en el caso de la herencia, cuando el causante muere, se defiere la herencia. Y es probable que el poseedor no esté al tanto de esto. Por lo tanto, no tiene ni el corpus ni el animus, pero es poseedor legal. Y después, cuando se inscriba, solicite la posesión efectiva en el registro civil, si es intestada, o a través de un tribunal cuando es testada, se convierte en poseedor efectivo. Por lo tanto, no es necesario que ambos elementos estén juntos o que concurran de manera coetánea. Siguiente pregunta: ¿cuál es la naturaleza jurídica de la posesión? Cuando hablamos de naturaleza jurídica, siempre hay un poco de confusión. ¿Qué significa cuando uno le preguntan cuál es la naturaleza jurídica? Lo que nos están preguntando es conceptualmente en relación con el derecho, ¿qué es una determinada institución? Por ejemplo, una institución puede ser una institución jurídica, puede ser una facultad, puede ser un derecho, puede ser una mera expectativa o puede ser un hecho de relevancia jurídica. La posesión es un hecho de relevancia jurídica porque, no siendo un derecho, es un hecho que tiene consecuencias. ¿Y cómo sabemos que no es un derecho? Primero, porque el código, cuando comienza definiendo la posesión, dice que es la tenencia. Por lo tanto, es un hecho. No utiliza la expresión ni facultad ni la expresión derecho. Siguiente pregunta: ¿cuáles son las ventajas que tiene la posesión? La posesión tiene diversas ventajas y vamos a mencionar tres. Primero, que respecto al poseedor hay una presunción simplemente legal de dominio. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Segundo, la segunda ventaja que tiene es que el poseedor puede llegar a hacerse dueño a través de
un modo de adquirir que se llama prescripción adquisitiva, que puede ser ordinaria o extraordinaria, pero eso vamos a verlo después. Tercero, el poseedor se encuentra protegido por acciones posesorias y eventualmente por la acción publiciana o la acción reivindicatoria al poseedor, cumpliendo determinados requisitos. Por ejemplo, posesión ininterrumpida y pacífica de más de un año. Eso es uno de los elementos, después lo vamos a ver cuando veamos la teoría de la posesión inscrita. Ahora, en el caso de las acciones posesorias, son la querella de amparo, la querella de restitución, la querella de restablecimiento, que después la vamos a ver cuando revisemos las acciones protectoras del dominio. ¿Qué cosas se pueden poseer? Cosas corporales, cosas incorporales o derechos, y derechos personales. A ver, cosas corporales por razones obvias, cosas incorporales también, porque el mismo artículo 715 dice que respecto a las cosas corporales, en cuanto a la posesión, se rigen por las mismas reglas de las cosas corporales. Por lo tanto, ahí no hay discusión. ¿Dónde hay discusión? Respecto a los derechos personales. Cuando nosotros definimos los derechos reales, que están definidos en el artículo 707, después, a renglón seguido, definimos, o el legislador define, lo que son los derechos personales. Y para que ustedes seguramente se van a acordar, el derecho personal o crédito es aquel que solamente se puede reclamar de determinadas personas o de ciertas personas que por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, como por ejemplo el prestamista respecto de su deudor o el hijo respecto al padre en materia de alimentos. Por lo tanto, que hay una discusión respecto a si esos derechos personales se pueden poseer o no, porque son imprescriptibles, no son sujetos de prescripción. Ahora, y ahí viene la siguiente pregunta: ¿por qué se discute la posesión de los derechos personales? Para algunos sí se pueden poseer. ¿Por qué razón? Porque los derechos personales son cosas incorporales. Recuerden, cuando vimos la clasificación de las cosas, hablamos de cosas corporales y cosas incorporales o créditos. A veces también se les consideran derechos. Por lo tanto, en ese caso, como las cosas incorporales o derechos, dentro de ellos se incluyen los derechos personales, parte de la doctrina plantea que sí se pueden poseer. Y la otra justificación está en el artículo 1576, que lo vamos a leer al tiro, código más carreteado que Acenique Gitano, pero ahí está, 1576, con la poca vista que me va quedando. 1576, ¿qué es lo que dice? Escuchen esto. Para que el pago sea válido, estamos en el pago, como modo de extinguir las obligaciones que la mujer más adelante, debe hacerse o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entienden todos los que hayan sucedido en el crédito, a un título singular, o a la persona que la ley o el juez autorice a recibir por él, o a la persona disputada por el acreedor para el cobro. El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. En este caso, hablando del pago, cuando yo le pago al poseedor del crédito, el pago es válido, no obstante que después se demuestre que él no era dueño o que el crédito no le pertenecía. Esto es un artículo que utilizan aquellos que plantean que se pueden poseer los derechos personales. Ahora, por otra parte, la doctrina no es aceptable la posesión de los derechos personales, sosteniendo que este artículo, cuando habla del poseedor del crédito, no se refiere propiamente a la posesión, sino a un titular aparente del crédito, o sea, quien detenta materialmente el documento en el cual consta el crédito. Por lo tanto, si les preguntan, señorita, ¿los derechos personales se pueden poseer? Usted va a tener que responder, o debería responder, hay que distinguir, profesor. Porque hay una parte de la doctrina que plantea que sí, porque los derechos personales son cosas incorporales. Por lo tanto, si el artículo 715 señala de que las cosas incorporales en cuanto a la posesión se le aplican las mismas reglas que en el caso de la posesión de las cosas corporales, sí se pueden poseer. Y además, porque el artículo 1576 señala de que en el caso de que el deudor le pague al poseedor del crédito, el pago es válido, aunque después demuestre que este no le pertenecía. Ese artículo serviría para poder demostrar que se pueden poseer los derechos personales. Pero por otra parte, también hay algunos que plantean de que no son susceptibles de posesión los derechos incorporales porque en este caso, pero los derechos personales, porque en este caso la expresión poseedor del crédito no se referiría al
a una posesión propiamente tal, sino aquel que detenta materialmente la tenencia del título, o el documento en el cual consta el crédito. Esas son las opciones que se pueden dar. Sigamos. ¿Todos los derechos reales son susceptibles de posesión? No. Las servidumbres discontinuas y servidumbres continuas inaparentes no se pueden adquirir por prescripción y por lo tanto no se pueden poseer. Todo aquello que no se puede adquirir por prescripción no se puede poseer. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de la posesión es permitir, utilizando un término un poco más complejo, le permite al poseedor acceder al dominio a través de la prescripción adquisitiva, sea ordinaria o extraordinaria. ¿Cómo se clasifica la posesión? Esta pregunta es muy importante. Hay dos criterios. Atendiendo a si la posesión permite o no permite llegar a adquirir el dominio por vía de prescripción, o atendiendo a los elementos. Por ejemplo, en atención a si permite o no permite adquirir el dominio de prescripción, tenemos posiciones útiles y posiciones inútiles. La posición será útil cuando habilita al poseedor para adquirir el dominio por prescripción y será inútil cuando no lo permita. En este caso son posiciones útiles la posición regular e irregular, y inútiles la clandestina y la violenta. Y también atendiendo a si en la posesión se encuentran presentes ambos elementos de la posesión regular o no, o atendiendo a la regularidad, hay posesión regular e irregular, y la posesión regular es aquella en que hay buena fe inicial y justo título, y si no lo hay, estaríamos en presencia de una posesión irregular. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de la clasificación? Si conduce o no a la prescripción. ¿Qué es o cuál es la posesión violenta? Es aquella que se adquiere por la fuerza, que puede ser actual o inminente. Es aquella que se adquiere por la fuerza, sea actual o inminente. Ojo, esta posesión nunca deja de ser viciosa. ¿Por qué? Porque después vamos a estudiar de que para que la entrada en la posesión sea válida y permita adquirir por prescripción, no debe tener ningún vicio de estos dos. Pero eventualmente la clandestinidad puede cesar. La violencia en la posesión no. ¿Y qué es lo que es la posesión clandestina? Aquella que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Bien. Ahora vamos a entrar a la posesión regular. La posesión regular es aquella en que concurre buena fe inicial y justo título. Y si el título es traslaticio, se requiere la tradición. Ojo. Buena fe inicial, justo título, y si el título es traslaticio, se debe efectuar la tradición. Ahora, vamos a ver después un ratito más qué es lo que es un título traslaticio, porque hay varias clases de títulos, pero ya lo vamos a ver. Por lo tanto, si a usted le preguntan cuáles son, caballero, los elementos de la posesión regular, buena fe inicial, justo título, y si el título es traslaticio, se requiere la tradición. Ahora, ¿qué es un justo título? El código no lo define, sino que el código habla de los títulos injustos y señala 4 tipos de títulos injustos. Por lo tanto, como no tenemos definición legal, tenemos que construirla a partir de lo que el código considera como títulos injustos. El justo título es todo hecho o acto jurídico que por su naturaleza y carácter de verdadero y válido sirve para atribuir en abstracto el dominio. Todo hecho o acto jurídico que por su naturaleza y su carácter de verdadero y válido sirve para atribuir en abstracto el dominio. Es decir, sirve para poder después atribuir el dominio a alguien. Fíjese que acá la definición dice que el justo título es aquel que por su naturaleza, es todo acto jurídico que por su naturaleza es de verdadero y válido. Por lo tanto, de eso ya sabemos que los títulos injustos son el falsificado y el título es el falsificado, el que adolece de vicio de nulidad y el meramente putativo, que eso lo vamos a ver después.
y el conferido por un mandatario que no tiene atribuciones, no tiene mandato o no tiene atribuciones para poderlo hacer. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿el código define lo que es el justo título? Ustedes van a decir no. Pero tengo una definición. ¿Cuál? Es todo hecho acto jurídico que por su naturaleza de verdadero y válido sirve para atribuir el dominio. Punto. No se compliquen. Recuerden siempre los dos conceptos de verdad y validez. El título justo es verdadero y válido. Y por ser verdadero y válido, sirve para atribuir el dominio. Y es todo hecho o acto jurídico. ¿Qué características debe tener el justo título? ¿Está cerrado todavía, cierto? No trabajo el domingo, hijo. Ah, ya, que he visto que salir, pensé que había. No, en el centro. Sí, no, pero me gustan de aquí, vale. Listo. Un cliente, perdón. ¿Qué características debe tener el justo título? Pasa que estoy en Empanadón de la Negra. El domingo no abrimos, aquí. Estas cosas pasan en vivo, ¿qué vamos a hacer? Un obrero del derecho. Ya, sigamos. ¿Qué características debe tener el justo título? 1. Aptitud suficiente para atribuir el dominio. ¿Qué significa esto? Que no reconoce dominio ajeno. No la tiene el que importa reconocimiento de dominio ajeno. Mi título debe reconocer mi propio dominio, no el dominio de otro. Por ejemplo, si yo tengo un título, ejemplo, un contrato de arrendamiento, ese título no me sirve como justo título para entrar en posesión. ¿Por qué razón? Porque en ese título estoy reconociendo dominio ajeno. Por lo tanto, ¿qué significa que el título tenga aptitud suficiente para atribuir el dominio? Que ese título debe reconocer mi facultad o reconocer mi derecho, mi propio dominio. Segundo, debe ser verdadero. ¿Qué significa esto? Debe tener existencia real. Por eso son títulos injustos el falsificado y el meramente putativo. Y 3, debe ser válido. Es decir, no debe adolecer de un vicio de nulidad. Entonces, si nos preguntan cuáles son las características de los títulos justos, primero, debe servir para atribuir el dominio, debe tener la actitud suficiente para atribuir el dominio. Segundo, debe ser verdadero. Y 3, debe ser válido. Que sea verdadero significa que no sea ni falsificado ni meramente putativo, debe ser real. Y que sea válido significa que no adolezca un vicio de nulidad. Siempre cuando hablamos de válido, tenemos que entender o tenemos que asociarlo con la idea de que no tenga vicios de nulidad. Eso es súper importante. Sigamos. Y aquí esto es fundamental. ¿Cómo se clasifican los títulos? A ver, hay 3 tipos de títulos en relación con el dominio. Títulos constitutivos de dominio, títulos declarativos de dominio y títulos translaticios de dominio. ¿Qué es lo que es un título constitutivo de dominio? Es aquel que da origen al dominio. Sirve para constituirlo originariamente con prescindencia del antecesor en la posesión si lo hubo. ¿Qué significa esto? El título constitutivo de dominio es aquel que, por decirlo de alguna manera, hace nacer el derecho de dominio. No depende de un dueño anterior, no depende del antecesor en la posesión. Nace conmigo. Ejemplo: ocupación, accesión, prescripción. Es decir, por ejemplo, en el caso de la sentencia de prescripción, el derecho en la calidad de dueño nace ahí. De hecho, se dice que en la prescripción es el modo de adquirir el dominio, el único modo de adquirir el dominio 100% efectivo y 100% cierto, porque se certifica judicialmente que alguien es dueño. En el caso de la accesión también, y en el caso de la prescripción también. Después tenemos el título traslaticio de dominio, que es aquel que por su naturaleza posee la virtud para transferir el dominio. A ver, aquí hay que tener cuidado con algo. En Chile existe la dualidad entre título y modo. Los títulos no transfieren el dominio, como ocurre por ejemplo en Francia, donde la compraventa transfiere el dominio. Aquí no, porque la compraventa es un título, pero lo que opera o lo que debe operar para que una persona se convierta en dueño es un modo de adquirir el dominio, que en este caso sería la tradición. Por lo tanto, los títulos translaticios son aquellos que poseen la virtud o que dan o que sirven para transferir el dominio después a través de un modo de adquirir. La compraventa, la permuta, la donación, el testamento, el aporte en sociedad, etc.
Y los títulos declarativos son aquellos que se limitan a reconocer o declarar el dominio o la posesión preexistente. Es decir, lo que hacen es confirmar una situación que ya existe pero que se encontraba en estado de incertidumbre. Perfecto. Sentencias de adjudicación, en juicios divisorios, etc. Entonces, si ustedes les preguntan ¿cuántas clases de títulos existen? O se te preguntan, usted me dijo que dentro del elemento dentro de la posición regular, dentro de sus requisitos o elementos, debe concurrir, si hay títulos, si el título es traslaticio, se requiere la tradición. ¿Qué me eche que es un título traslaticio? Usted va a responder, es aquel que por su naturaleza permite o sirve para transferir el dominio a través de un modo de adquirir. Es aquel que por su naturaleza sirve para transferir el dominio a través de un modo de adquirir. Eso es. 3 ejemplos. Recuerden que cuando hablamos de ejemplos tienen que aprenderse por lo menos 2. Porque si usted se sabe uno, es probable que le pregunten un segundo. Pero si se sabe 2, es muy difícil que le pregunten un tercero. 2 ejemplos de título traslaticio: la compraventa, compraventa, permuta, donación. Compraventa, permuta, donación. Tenemos esos 3 ejemplos: compraventa, permuta, donación. Ejemplo de un título constitutivo de dominio: la sentencia de prescripción, la ocupación, la accesión. Ejemplo de un título declarativo de dominio: la sentencia de adjudicación en juicios divisorios. Nada más. O sumen una otra en esta: sentencias que resuelven derechos litigiosos. Ahora, dijimos que los títulos justos son aquellos que permiten atribuir el dominio. Permiten atribuir el dominio, tienen la aptitud suficiente para atribuir el dominio, segundo son verdaderos y tercero son válidos. Ahora tenemos que ver qué títulos o cuáles son los títulos injustos. Los títulos injustos no los define la ley. Por lo tanto, necesitábamos una definición dogmática o doctrinal. Los títulos injustos son aquellos que adolecen de vicios o defectos que impiden la transferencia del dominio, que miran a la regularidad del acto y no a la calidad del dueño que puede investir el otorgante. ¿Qué significa esto? El título es injusto cuando adolece de un vicio o defecto interno que impide la transferencia del dominio y que apunta a su regularidad, a la regularidad del acto y no a la persona. Ejemplo. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué el título injusto no mira al sujeto? ¿Por qué no mira a la calidad del dueño que puede investir el otorgante? Porque recuerden que en Chile la venta de cosa ajena vale no obstante los derechos que tenga el verdadero dueño. Ojo. No por el hecho que yo venda algo que no sea mío, esa compraventa va a ser inválida. No es así. ¿Cuáles son los títulos injustos? Primero, el falsificado. 2, el conferido por mandatario, por una persona en calidad de mandatario o representante legal sin serlo, el que adolece de un vicio de nulidad y el meramente putativo. Vamos a revisar cada uno de ellos. El falsificado. ¿Qué es lo que es un título falsificado? Es aquel que no ha sido otorgado realmente por la persona que se pretende. Es aquel que se ha otorgado por una persona, es aquel que no se ha otorgado realmente por la persona que se pretende. Es decir, aquel que no se ha otorgado por la persona que aparece ahí, en el título. Pero el concepto de falsificación va más allá. ¿Qué implica? Por ejemplo, que el título haya sido creado completamente. Es decir, que se ha creado un título que no existe. Segundo, que existiendo el título, se le han hecho adiciones o enmiendas, lo que se conoce como alteración del contenido, o cuando son falsos los hechos que se declaran en el título. Es decir, si ustedes les preguntan, señorita, caballero, ¿qué es lo que es un título falsificado? El título falsificado puede consistir, genéricamente, es aquel que no ha sido otorgado realmente por la persona que se pretende. Es aquel que no se ha otorgado realmente por la persona que se pretende. Pero la falsificación puede incluir crear completamente un título que no existe. Segundo, adulterar o enmendar un título que existe. O tercero, que los hechos que se hayan mencionado o que aparezcan señalados en el título no sean ciertos. Eso es un título falsificado. Después tenemos el emitido
el conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal sin serlo. Ahora, cuando una persona confiere un título en calidad de mandatario, es decir, una persona a quien se le ha comisionado uno o más negocios por cuenta y riesgo al mandatario, 2116 del Código, o en calidad de representante, 1448, sin ser ni mandatario ni representante, es un título injusto. Pero distinto es si esta misma persona, ojo, si esta misma persona se atribuye en la calidad de dueño. Porque en este caso, el título sería justo. ¿Por qué dicen ustedes? ¿Cómo puede ser posible? Claro, pues si la venta de cosa ajena vale. Es decir, ¿cuál es la figura que les estoy presentando? Va una persona a nombre de Gonzalo Kleinstein, por ejemplo, a vender la casa del campo, la casa que tengo en el campo. Si esa persona va como mandatario mío, sin serlo, dice que es mi mandatario pero no lo es, o es el representante legal mío y no lo es, y dice yo vengo a vender esto a nombre de Gonzalo Kleinstein, el título es falso. Pero si él se presenta en la casa del campo y dice que la casa es de él, el título es justo. ¿Por qué? Porque la venta de cosa ajena vale. Complicado, pero así es. Tercero, aquel título que adolece un vicio de nulidad. Por ejemplo, enajenación que debe ser autorizada por representante legal y no lo fue. Por ejemplo, en el caso de que un hombre casado en sociedad conyugal vende un bien raíz social sin la autorización de la esposa, por ejemplo. Y finalmente el meramente putativo, como el del heredero aparente, ahora sí, como el del heredero aparente, que no es en realidad heredero, o el legatario cuyo legado ha sido revocado por un testamento posterior. Excepcionalmente, si al heredero putativo se le otorgó posesión efectiva, le sirve de justo título. En el fondo, el título meramente putativo es aquel que es conferido por una persona que en apariencia es algo pero no lo es. Entonces, ¿cuáles son las 4 hipótesis de títulos injustos? Primero, el falsificado. Segundo, aquel conferido por mandatario o representante legal sin serlo. Tercero, el título que adolece un vicio de nulidad. Y cuarto, el meramente putativo. Todos estos 4 títulos apuntan a la idea de falta de veracidad y falta de validez. Ojo, los títulos injustos, si quieren una definición corta, son aquellos que son falsos e inválidos por vicios propios o eventualmente por vicios de la persona que los confiere. Siguiente pregunta, ¿qué es la buena fe? Y aquí me voy a detener. ¿Se acuerdan cuando nosotros revisamos los elementos, los principios imperadores del derecho civil y hablamos de la buena fe? Bueno, ahora vamos a volver a verlo. ¿Se acuerdan que hablamos de que la buena fe podía ser entendida desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo? Acá, en materia de posesión, la buena fe está definida. Y está definida en el artículo 706. Y es uno de los conceptos más importantes del Código Civil. Dice, la buena fe, en materia posesoria, es la conciencia de haberse adquirido el dominio de las cosas por medios legítimos, exentos de fraude y todo otro vicio. Es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Pregunta, ¿esta definición de buena fe abarca todo el Código Civil? No. La jurisprudencia ha dicho, solamente se aplica esta definición en materia posesoria. Porque recuerden que en materia contractual hay otra idea de buena fe, que es la que emana del artículo 1546 del Código, cuando hablamos de la ejecución de los contratos. Dice, ¿en qué momento se requiere la buena fe para la posesión regular? Solo al inicio de la posesión. Es decir, si yo después me doy cuenta de que la persona que me vendió no era dueño, y yo lo sé, yo ya perdí la buena fe. Porque perdí la conciencia de que yo adquirí el dominio por medio legítimo. Pero, como yo entré en posesión regular teniendo la buena fe inicial, no importa que después se pierda. Y se entiende que se está de buena fe hasta la contestación de la demanda. Es decir, si yo soy demandado por aquel que es dueño, mi buena fe solamente dura hasta que yo contesto la demanda. Porque ya estoy al tanto, por decirlo de alguna manera, de que hay alguien que está disputando el derecho. ¿Debe probarse la buena fe? No.
707 dice, la buena fe se presume, salvo en aquellos casos en que la ley establece la presunción contraria. Lo que hay que probar es la mala fe. La buena fe se presume. Ahora, miren lo que dice acá. En consecuencia, si se quiere alegar posesión regular, no es necesario que el poseedor acredite su buena fe. Basta que exhiba justo título y pruebe que se verificó la tradición en caso de que el título sea traslaticio. Siguiente pregunta, ojo con esto. La pregunta dice así: ¿por qué se requiere además tradición cuando el título es traslaticio de dominio? Recuerden que el título traslaticio es aquel que por su naturaleza sirve para transferir el dominio a través de un modo de adquirir, como la compraventa, como la donación, como la permuta. Debemos considerar que el título traslaticio de dominio solo confiere derechos personales, siendo imprescindible la tradición para colocar la cosa en poder del adquirente. Por tanto, cuando el título tenga esa característica, es decir, título traslaticio, porque recuerden que el título traslaticio solamente confiere un derecho personal, pero no transfiere el dominio, no me hace dueño, porque yo requiero un modo de adquirir para que el título tenga efectividad práctica. Cuando el título sea traslaticio, el poseedor debe probar justo título y tradición. Dice acá, debemos señalar que nuestro Código Civil, en su artículo 702, establece una presunción de tradición. ¿Qué es lo que dice el 702? Vamos. Artículo 702. Dice: cuando se posee una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó, cuando se posee una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, habrá presunción de tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. Ahora, es una presunción limitada, pues no se aplica a los inmuebles ni derechos reales constituidos sobre ellos que requieren inscripción. Es decir, cuando yo poseo una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, se presume que hay tradición, pero solamente se aplica a las cosas muebles. Ahora, ¿cuál es la respuesta esencial? ¿Por qué se requiere tradición cuando el título es traslaticio? Porque el título traslaticio solamente confiere derechos personales, y para que el poseedor se haga dueño se requiere que se efectúe la tradición. Porque recuerden que en Chile los títulos no transfieren el dominio, solamente se transmite o se adquiere el dominio a través de los modos de adquirir. Porque de lo contrario la cosa no podría estar en poder del adquirente. Si no hay tradición, no hay entrega. Yo puedo tener la compraventa, pero si no se efectúa la tradición, quedo en las mismas. Seguimos. Posesión irregular. Esta es fácil. Es toda aquella que no es regular. Es decir, es toda aquella a la que falta o buena fe o justo título, o no tiene ninguno de los elementos. ¿Cuáles son las desventajas de la posesión irregular? Primero, el tiempo para adquirir el dominio de prescripción es más largo. Son 10 años. Y no se puede hacer valer la acción publiciana. La acción publiciana, que la vamos a ver más adelante, que es la acción reivindicatoria del poseedor regular, como te lo acabo de decir, solamente se aplica respecto al poseedor regular. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Porque también tiene ventajas. Primero, que te puede hacer dueño. Te permite adquirir el dominio por vía de prescripción adquisitiva. Segundo, que te presumes dueño igual, porque la presunción del artículo 700 igual se aplica. Y si el poseedor si la persona es poseedor de buena fe, al momento de percibir los frutos, los hace suyos. Y recuerden que uno es poseedor de buena fe hasta la notificación de la demanda. Es decir, si yo percibo frutos hasta antes de la notificación de la demanda y estoy de buena fe, esos frutos son míos. Finalmente, posesiones viciosas o inútiles. ¿Qué es la posesión violenta? Dijimos hace un rato que es aquella que se adquiere por la fuerza, que puede ser actual o inminente. La ley considera también que la posesión es violenta cuando una persona, en ausencia del dueño,
se apodera de la cosa y volviendo el dueño lo repele. Entonces, ¿cuáles son las dos hipótesis de violencia? Uno, que yo adquiera derechamente la posesión por violencia, o que segundo, que lo haga de manera no violenta, pero llegando al dueño yo lo repelo con violencia. Esas son las dos hipótesis de posesión violenta. Pregunta: ¿contra quién se debe ejercer la fuerza? Contra quien se haya... Dice, el artículo 712 deja en claro que existe vicio de violencia independientemente de quién la haya empleado y contra quién se haya empleado. Es decir, acá da lo mismo quién la ejerce y da lo mismo quién la recibe. Aunque eventualmente eso no es tan así, porque cuando se dice que si vuelve el dueño lo repele con violencia, ahí sería relevante. Pero en realidad lo que es irrelevante es quién la haya ejercido. Vamos al artículo 712 para salir de dudas. ¿Qué dice? Existe vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que la tenía en lugar y a nombre de otro. Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes y se ejecute con su consentimiento, después de ejecutarla se ratifique expresamente o de manera tácita. Es decir, en realidad da lo mismo en contra de quien se ejerza la fuerza y da lo mismo quien la ejerza. ¿Qué características presenta el vicio de violencia? Uno, es relativo, porque solamente puede invocarlo aquella persona que lo sufre. Y segundo, es permanente. Acá el libro comete un error. Dice que desaparece el carácter vicioso de la posesión desde que cesa la violencia. No, porque la violencia mancha de manera irreversible la posesión, porque para entrar en posesión se requiere que no sea violenta. Por lo tanto, no hay nada que hacer con eso. E incluso, después vamos a acordarnos que cuando se habla de la adición, accesión o suma de posesiones, cuando yo, para poder adquirir el dominio, o cuando hablamos de la suma o adición de posesión, o accesión de posesiones, estamos significando que un poseedor, para poder completar, cuando le falta tiempo para poder completar el plazo para adquirir el dominio de prescripción, puede sumar a su posesión las posesiones anteriores, pero esas posesiones se suman con sus virtudes y con sus vicios. Por lo tanto, si uno de los poseedores es violento, no hay nada que hacer con eso. Y finalmente, ¿en qué consiste la posesión clandestina? Es aquella que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho a oponerse a ella. Por tanto, no es necesario que se oculte a todo el mundo, sino solamente a aquellos que se pueden oponer. Características: es relativa porque solamente pueden invocarse por la persona que tiene el derecho a oponerse. Y segundo, es temporal. Acá la clandestinidad cesa cuando yo coloco en conocimiento de aquellas personas, cuando yo la coloco en conocimiento de aquellas personas que pueden oponerse a ella. Y ahí estamos, pues, chiquillos. Eso fue la sesión número 14 de estas tutorías solidarias. ¿Qué vimos hoy día? Vimos posesión, lo grueso de la posesión. En la próxima entrega vamos a ver, con la ayuda de Dios, Baruch Hashem, vamos a ver la adquisición, la conservación y la pérdida de la posesión, que eso es súper importante, y la teoría de la posesión inscrita, que aquí siempre hay muertos en el camino. Pero ya con esto hoy día entendimos lo que era la posesión. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para ver si lo entendimos bien. Podemos definir el artículo 700, sabemos sus elementos, lo tenemos sumamente claro. Sabemos que los elementos de la posesión son dos: corpus y ánimos. Dijimos que había ciertos casos en que no es necesario que concurrieran estos. Después nos vimos que se podía poseer cosas corporales e incorporar los derechos personales de acuerdo a algunos. Después vimos lo que era un justo título. Creo que era un título primero. Después cómo se clasificaban los títulos, qué requisitos tenía el justo título, que tenía la facultad suficiente para archivar el dominio, que era verdadero, que era válido. Después vimos los diferentes tipos de títulos, a propósito de que si el título es translaticio, en el caso de la posesión se requiere la tradición. Vimos lo que era un título translaticio. Vimos después los títulos injustos, el título falsificado, el conferido por mandatario o por representante legal que no lo era, el que adolecía un vicio de nulidad y el meramente putativo. Después vimos por qué se requería la tradición. Recuerden, se requiere la tradición cuando el título es translaticio, porque el título por sí mismo no transfiere el dominio, se requiere de un modo para que el poseedor tenga efectivamente la cosa. Después vimos la posesión regular, cuáles eran sus elementos, cuáles eran sus ventajas. Después la posesión irregular, vimos la posesión clandestina y la posesión viciosa como posesiones inútiles. Eso es la posesión. Recuerden compartir este video con aquellas personas que están medias más para que se mantengan. Suscríbanse al canal. Somos poquitos, pero somos buenos. Esto es un esfuerzo personal.
Y les invito a que me sigan en mis dos canales, Tutorías Solidarias y Gonzalo Clemente, Tutorías Solidarias. También voy a ir compartiendo material ahí de cosas más específicas. Pero recuerden, no cometan el error de preparar el examen de grado con apuntes de pregrado. No tienen que leer de nuevo, porque ya saben la materia. Lo importante son los cuestionarios. Con los cuestionarios uno puede estudiar perfectamente. De aquí lo acabamos de demostrar. Vimos la primera parte de la posición sin mayor problema. Y se puede. ¿Y por qué se puede? Porque ya la materia la sabemos. Que eso es súper importante. Así que nada, pues chiquillos, les mando un abrazo. Repasen. Tomen la punta de esta tutoría. Apliquen Active Recall, repetición activa para que puedan entender, y nos vemos en la próxima sesión de Tutorías Solidarias. Les mando un abrazo. Chao, chao.